Bendiciones, mis queridos hermanos, amigos que nos ven a través de nuestro canal Ángel Mensajero. Un cordial saludo de parte de su amigo Ángel Galiano y hermano también. El día de hoy queremos estar con ustedes para presentarles un estudio más de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el sábado, el día de reposo del Señor. Pero usted diría, bueno, tantas veces hay tantos estudios en YouTube acerca de este día. Bueno, hoy le invitamos para que se quede con nosotros y realmente pueda darse cuenta que va a ser un estudio diferente, ¿verdad? Queremos ser sinceros, honestos en este tema, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo donde todos los días parecen iguales, ¿verdad? La humanidad corre sin detenerse, atrapada en el ritmo del trabajo, las preocupaciones y las ambiciones, ¿verdad? Pareciera que el tiempo se ha convertido en el amo del hombre, de cada uno de nosotros. Y el hombre se ha convertido en esclavo del tiempo. Pero en medio de este ciclo interminable, perdón, existe un día diferente. Un día que no fue establecido por gobiernos, ni por tradiciones humanas, ni mucho menos por decisiones de líderes religiosos. Fue establecido por el mismo creador del universo. Antes que existiera el pecado, antes que existiera incluso la muerte, antes que existiera, hago énfasis, cualquier nación, Dios tomó un día, lo bendijo, dice la palabra que lo santificó y lo separó de todos los demás días. Él no santificó una montaña, no santificó un río, no santificó un edificio, un templo. Curiosamente, lo digo así porque después vamos a profundizar un poco en este concepto. Él santificó el tiempo. El sábado, mis queridos hermanos, es el único monumento en la tierra que conecta directamente el hombre con la creación. Es un recordatorio semanal de que somos producto no del azar, ¿verdad? Sino de la obra de las manos de un Dios eterno, ¿verdad? Voy a repetir este concepto que es muy importante, que el sábado es un recordatorio semanal de que no somos producto del azar, sino obra de las manos de un Dios eterno. Es la señal divina de que pertenecemos a Dios, al Dios todopoderoso, ¿verdad? Eh, y no es simplemente, mis queridos amigos y hermanos, un día de descanso físico. No, esto se convierte en un encuentro divino. Es una cita establecida por el Creador con su creación. Es el día en que el cielo toca la tierra de una manera muy especial. Y eso lo vamos a ver. El enemigo, por otro lado, ha tratado de borrar esta verdad, de cambiar los tiempos y la ley de Dios, de confundir la humanidad sobre la autoridad de Dios. Pero la Biblia declara enfáticamente, claramente, que existe un día que pertenece al Señor, a nuestro Dios, al Creador del universo. Un día que Él llama mi día santo. Hoy, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de nuestro canal Ángel Mensajero, estudiaremos una verdad que no es una tradición humana, como muchas, ¿verdad? Sino un mandato divino, una verdad que comenzó en el Edén, fue confirmada en el Sinaí,
fue honrada por el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, predicada por los apóstoles y será guardada según la palabra de Dios por los redimidos por toda la eternidad. Hoy estudiaremos, mis queridos hermanos, el Santo Sábado, el verdadero día del Señor y la señal eterna del pueblo de Dios. Después de unos segundos volvemos con ustedes. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora que vamos a abrir su palabra, habla a nuestros corazones. Perdone porque como seres humanos nos equivocamos, hacemos malas interpretaciones, aunque a veces de repente somos sinceros, honestos. Pero porque existe el pecado y entró a distorsionar todas las cosas, fuimos víctimas de ello y a veces no entendemos las verdades que su palabra nos habla. Pero hoy queremos que usted nos hable a nuestro corazón, a nuestro intelecto, para conocer la verdad del verdadero día de reposo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos hacer este recorrido quizás en menos de media hora, pero lo queremos hacer de forma sencilla, de forma honesta, de forma clara, para que usted pueda entender. Yo sé que quizás nos pueden ver hermanos eh, que nunca han escuchado este mensaje y hoy pueda ser la oportunidad de que usted pueda entenderlo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, déjeme ir acá, yo voy a utilizar una forma diferente. Tengo acá mi tableta. Estamos en vivo acá, por lo menos la grabación de este contenido. En otras ocasiones yo trato de, perdón, yo trato de presentarles algún PowerPoint, pero esta vez déjenme quitarle los números. Y quiero presentarles Éxodo, allí en el capítulo 20, Éxodo 20, y versículos 8 en adelante. Vamos a leer un texto muy interesante. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es interesante. La palabra de Dios nos dice, acuérdate. Vamos a seguir leyendo acá y lo vamos a hacer hasta el versículo 11. Número 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, dice la palabra de Dios, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó, dice, el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Extraordinario. Nos queremos quedar con el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de hoy, mis queridos hermanos, quiero enfocarme de una forma muy honesta. Quiero ser muy honesta. No quiero ser extremista. Yo soy adventista del séptimo día, pero quiero hablarles con todo mi corazón. Quiero ser honesto, quiero ser sincero y quiero explicarlo en 5 puntos reales, verdaderos, el por qué nosotros debemos de guardar el verdadero día de reposo, o sea, el sábado. Y mostrar que el sábado, el séptimo día, fue el día que Dios instituyó, que Dios en la creación, que está confirmado en la ley de Dios, en la ley moral de Dios, que fue honrado por Cristo y la Iglesia Apostólica,
que ha sido llamado Día del Señor. Es el único día en la palabra de Dios donde claramente dice que es el Día del Señor. Y cómo este día se va a convertir en la señal bíblica, ¿verdad? De pertenencia eh, y santificación. Bueno, instituido por Dios, el sábado, mis queridos hermanos, amigos que nos ven, el sábado nació o tuvo su origen en la creación. O sea, antes que Israel, el pueblo de Israel, existiera y antes incluso que el pecado existiese. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Este punto es de suma importancia, ¿verdad? El sábado, mis queridos hermanos, el día de reposo, fue hecho para toda la humanidad, no para tan solo un pueblo, como muchos aducen en estos días, ¿verdad? Esto lo confirma el Señor Jesús justamente allí en el libro de Mateo. Yo lo voy a llevar en vivo básicamente acá rápidamente si usted quiere saber qué aplicación estoy utilizando, pues es fácil, ¿verdad? Esta se llama My Bible. Mateo capítulo 2 y versículo 27. Rápidamente, aquí vamos a leer este versículo. Mateo 2, Marcos en el capítulo 2, versículo 27. Ya yo estaba mencionando una cita que no existe. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. También les dio el día de reposo, dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa, ¿qué dice la palabra de Dios? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Extraordinario. Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. La palabra hombre, mis queridos amigos, y yo se los puedo demostrar aquí fácilmente. Vamos a ver, me encanta esta versión, este app de la Biblia, porque yo acá puedo descubrir muchas cosas. Voy a extraer el número, la concordancia de Strong y voy a poner los numeritos. Estoy en el versículo 27, aquí justamente, mire, yo estoy aquí. ¿Saben ustedes que la palabra hombre, esa que aparece justamente allí con el número 444, significa humanidad? O sea, ahí no, el Señor no quiso decir fue para los judíos o para determinado grupo, no. Vamos a, a, a presionar aquí esta concordancia y vamos a ver si nos da la concordancia de Strong. Ahí justamente. Andropos, la palabra hombre, que significa cara humana, pero mayormente gente, hombre, humano, varón. Dios dejó el día de reposo para el día para el hombre, para la humanidad, ¿verdad? No solamente para los judíos. Hoy se habla muchísimo, principalmente en el ámbito cristiano, que el sábado fue dejado para los judíos. De ninguna manera. El sábado, el propósito de hacer el sábado fue para que el hombre lo guardase, lo disfrutase, porque más adelantito vamos a ver por qué es lo que Dios quería, ¿verdad? Con la creación del día del reposo. El sábado, mis queridos hermanos, amigos, es parte del diseño original perfecto de Dios. El sábado fue establecido en un monumento sin pecado, o en un mundo sin pecado, quiero decir, antes del pecado. Lo que significa que no es una ley temporal ni ceremonial. Lo que existe antes del pecado, mis queridos hermanos, pertenece al plan eterno de Dios, como por ejemplo el matrimonio. A nadie se le ocurriría que después de 6,000 años
el matrimonio ya no tiene validez. La familia, ¿verdad? Y por ende, el sábado. Estas instituciones fueron creadas y establecidas por Dios antes que existiera un judío y mucho antes de que nosotros cayésemos en el pecado, la humanidad cayese en pecado. Nadie dice que el matrimonio fue abolido el día de hoy. De la misma manera, como repito, el sábado tampoco. En el capítulo 22 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, lo quiero llevar rapidito acá. Yo sé que esto nos va de repente a llevar un poquito de tiempo, pero la palabra de Dios en Génesis 2:2, vamos a quitar de nuevo esos numeritos de Strong ahí para que no nos perjudique. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que hizo, dice la palabra de Dios. Y mire lo que pasó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis queridos hermanos, pensemos y analicemos, no vayamos muy deprisa. La palabra de Dios, de repente nosotros como cristianos cometemos un error y es que leemos muy deprisa. Yo quiero que usted se detenga conmigo solamente en el versículo 3. Dice la palabra de Dios, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¿Sabía usted que la bendición del sábado y su santificación pasa por un solo hecho, por una acción de Dios? Y fue que Él reposó, que dice, y lo santificó porque Él reposó de toda la obra que había hecho. Y muchos se preguntan, ¿por qué reposó Dios? ¿Sería que se sentía cansado del trabajo que había desarrollado? No, definitivamente a nadie se le ocurriría pensar que Dios puede cansarse, porque Dios es espíritu, Dios es todopoderoso, tiene todas las fuerzas hablando humanamente. Dios lo dejó con un único propósito y es de ser ejemplo. De hecho, fue el primero que guardó el día de reposo acá en el contexto terrenal y lo dejó como ejemplo para la humanidad, así como leíamos en el capítulo 2 de Marcos. Interesante, ¿verdad? Yo no sé si usted había reflexionado alguna ocasión en este versículo 3 del capítulo 2 de este libro de Génesis, un libro espectacular. La palabra de Dios también en Marcos podemos encontrar otra cita muy interesante en el libro de Marcos, en el capítulo 2, ¿verdad? Creo que este ya lo habíamos leído. Marcos, en el capítulo 2, versículo 27, ya lo habíamos leído definitivamente, ya lo habíamos leído hace un ratito, donde decía, también les dio el día de reposo, eh, les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ¿verdad? El día del reposo fue hecho por causa del hombre. Yo les quiero llevar también al libro de Isaías. Allí Isaías en el capítulo 56, mire usted lo que la palabra de Dios nos dice rapidito. Quiero pasar a este versículo en los versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué extraordinario. Las promesas también eran para los extranjeros, ¿verdad? Dios no los excluye de guardar el día de reposo, porque Él sabe que el día de reposo es una bendición para todo aquel que guarde su día santo. Mis queridos hermanos, si el sábado se estableció en el Edén, no puede ser solo ceremonial judío. ¿Estamos entendiendo?
definitivamente, porque en aquel entonces, como repito, no existía un judío, incluso no existía el pecado como para que nosotros tengamos algún argumento que se hicieron cambios por consecuencia del pecado en relación al sábado. Segundo punto importante que yo quiero detallar en este momento, y ojalá nos quede el tiempo, y llevamos 20 minutos. El sábado, mis queridos hermanos, está en el corazón de la ley moral, de los 10 mandamientos. Éxodo 28 dice, acuérdate, ¿verdad? Fundamenta el sábado en la creación. Y Deuteronomio 5:12, no tengo tiempo si no se los presentase, agrega el énfasis de redención y liberación. Ya usted puede ir notando o dándose cuenta por qué es tan importante guardar el verdadero día de reposo. Cualquier otro día no va a tener el mismo efecto. En Santiago 10:12 dice que la ley es un todo moral, no una parte opcional. Mis queridos hermanos, el cuarto mandamiento no es una extra, es parte del decálogo. Y eso es muy importante. Como tercer punto, el sábado no es abolido por Jesús. Aquí nosotros podemos derribar fácilmente muchos argumentos que a veces nuestros amados hermanos presentan con el único objetivo de ignorar este tan importante mandamiento, y que al final nosotros vamos a hablar un poquito por qué realmente al enemigo le interesa anular, invalidar, dejar que los demás desechen este hermoso día de reposo. El sábado, mis queridos hermanos, como les dije, no fue abolido por el Señor Jesús. Él lo guardó y lo enseñó con mucha autoridad. Yo quiero presentarles, déjeme rápidamente ir acá en Lucas. Lástima que el tiempo es demasiado, se nos va demasiado rápido, pero en Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 16, vea usted lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16, se me mueve por poquito acá, dice, vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesús. Y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga. ¿Qué dice? Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este versículo es extraordinario, porque estas costumbres, mis queridos hermanos, no son de esas costumbres de hombre. Estas costumbres eran las establecidas en la palabra de Dios, lo que hacía el pueblo no por consejo de los líderes religiosos. Claro, los líderes religiosos enseñaban lo que era la palabra de Dios, pero el Señor Jesús entró a la sinagoga, dice, por costumbre, y empezó a leer el libro, ¿verdad? El libro del profeta Isaías. Extraordinario. Yo quiero pasar rápidamente también y quiero que me acompañen al libro también de Mateo en el capítulo 12. Mateo en el capítulo 12 dice la palabra de Dios ahí en el verso 12. Vamos a ponerle un highlight aquí para que usted lo pueda ver. Dice, pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es interesante, ¿verdad? Jesús no lo abolió, no lo violó, sino que estaba diciendo que una de las cosas importantes en el día sábado, porque muchos de repente acusan en este caso a los que guardan el día de reposo de que son esclavos de la ley, que no pueden hacer absolutamente nada. Pero el Señor Jesús dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito si mi vecino se le rompió la tubería y hay un montón de agua ahí queriendo inundar su casa, o si pasa algún accidente, o si hay algo importante que hacer, lo podemos hacer. Es lícito curar a la gente, llevar alimentos, socorrer a las personas. ¿Verdad? El Señor decía, ¿cuánto más vale una oveja? En aquel entonces cayó una oveja, cayó en un buey en un agujero y las personas lo iban a sacar. Y él decía, si ustedes hacen esos favores o hacen ese bien a un animal, cuanto más
sería a una persona. Y en Marcos, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos dice, ahí en el versículo 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, y por supuesto que sí. El Señor Jesús fue el que reposó allá en el Edén, en el capítulo 2, el que le acabamos de mostrar ahí en el versículo 3. Él dejó el ejemplo y Él lo ratificó en el Nuevo Testamento, nuevamente reposando y dándonos ejemplo. Jesús en ningún momento, mis queridos amigos, cambia el día. Él corrige tradiciones humanas, y devuelve el sábado a su propósito: misericordia, adoración y descanso. Punto número 4, muy importante. La Iglesia Apostólica siguió reuniéndose en el día sábado, después incluso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero presentar algunos versículos rápidamente para que usted se entere. Vamos a irnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. La palabra de Dios nos dice ahí en los versos 42 y 43. Déjeme pasar bien adelante acá. Dice, escúchelo bien: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y dice, ¿qué dice el 43 y 44? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Por supuesto, la Iglesia Católica, y hasta 100 años después de la muerte de Cristo, el sábado bíblico, fue guardado por los discípulos del Señor Jesús. Allí también en el capítulo 16, este capítulo de Hechos es muy interesante, muy importante, porque allí ocurrieron grandes cosas de parte de Dios. En el capítulo 16, versículo 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros también hacemos eso, ¿verdad? Salimos el día de reposo a la orilla de un lago, y ahí esperamos que el día termine, ¿verdad? Y hacemos el saludo a los hermanos deseándoles una feliz semana. Este es maravilloso. Y allí en Hechos capítulo 17, en el versículo 2, Pablo dice que acostumbraba a razonar en el día sábado. Y que de Hechos 18, versículo 4, dice que persuadía a judíos y a griegos en el día sábado. Mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento registra práctica constante en sábado. Nunca registra un mandamiento: santifica el domingo, por ejemplo. Jamás. No existía. Claro, habían religiones paganas falsas que sí tenían un día de adoración falso, como lo vamos a ver al final. Punto número 5, y ya casi vamos concluyendo. Hay pruebas bíblicas, mis queridos hermanos, de que el sábado es el verdadero día de reposo del Señor. El día del Señor tiene dueño, el Creador. En Éxodo 20:10 ya lo vimos, ¿verdad? El séptimo día es reposo, dice la palabra de Dios, para Jehová tu Dios. En Isaías 58, lo podemos ver si ustedes quieren. Isaías, en el capítulo 58, dice la palabra de Dios de forma clara y contundente. Dice Isaías 58, mi día santo. Usted lo puede apreciar aquí. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, glorioso de Jehová.
y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí me quiero parar un momentito. ¿Sabe por qué hay tanto afán en el mundo el día de hoy? Usted sabe por qué la gente pasa con mucha tristeza en su corazón. ¿Sabe por qué la gente anda apurada, con muchas preocupaciones? Porque andan en sus propios caminos. No retraen su pie del día que Dios dejó establecido para que la gente descansase no solamente del trabajo físico, sino también mental. Y Dios había dejado un remedio para esa situación de los últimos días, básicamente, cuando la gente iba a andar de un lado para otro, en angustias, en el trabajo, en los quehaceres, y no pensarían en reposar un instante para meditar en el Creador. El Señor dice, mi día santo. Y en Marcos 2:28 ya lo habíamos visto esta cita. Jesús dice que es el Señor del día de reposo. Dios, mis queridos hermanos, llama al sábado mi día. Y Jesús declara Señor, o se declara el Señor del día de reposo. El sábado encaja de forma natural como día del Señor. El día del Señor es el día que contiene la marca del Señor. Y aquí vamos a ir aproximándonos a un aspecto que yo quiero resaltar. En Éxodo 20:11 aparece la identidad del legislador como un sello. Dice que su nombre es Jehová, dice que el título de este es el Creador y su territorio o autoridad está en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y que la señal temporal es el séptimo día. Esto, mis queridos, tiene una conexión extraordinaria con un libro profético y escatológico como es Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 14, de hecho, yo quiero mostrárselos de una vez ya que estamos prácticamente en la parte final de nuestro estudio el día de hoy. Apocalipsis en el capítulo 14 y en los versos 6 y 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel nos está llamando a adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y la tierra. ¿Y quién es ese creador? A Jesús, el que reposó allá en Génesis 2, versículo 3. Esto es extraordinario. Hay un llamado al final, en el mensaje final de los tres ángeles, a adorar al creador del cielo y la tierra. El día que recuerda la creación es el sábado, mis queridos hermanos. Por eso calza con el llamado final a adorar al creador. Bien, yo quiero mencionar también que no existe texto bíblico que traslade la santidad del sábado al domingo. Hay mención de primer día de la semana como referencia de tiempo o reuniones, mis queridos hermanos, puntuales, por ejemplo, en Hechos 27, en Primera de Corintios 16:2, pero no aparece un mandamiento, acuérdate del primer día para santificarlo. En cambio, mis queridos hermanos, en cambio, la santificación y la bendición explícita está sobre el séptimo día, según Génesis 2, versículos 3. Extraordinario, mis queridos hermanos. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es clara y nos señala de que Dios ha establecido un día de la semana para que nosotros podamos guardarlo y podamos estar en comunión con nuestro Creador.
una pequeña pausa y luego retornamos ya para finalizar nuestro estudio del sábado como día del Señor. Bien, mis queridos hermanos, estamos de vuelta ya en la parte final. En la Biblia, el día santificado es el séptimo día. No hay decreto bíblico que lo reemplace, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿por qué el sábado será o es la señal de Dios para su pueblo? Dios lo llama señal explícitamente. En Éxodo 31:13, quiero ir rápidamente, vamos a mostrarles en Éxodo, en el capítulo 31 y los versos 13, dice la palabra de Dios aquí justamente. 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ciertamente vosotros, dice, guardaréis mis sábados por señal para siempre. En Ezequiel, ya para finalizar, no lo voy a mostrar porque ya no tenemos tiempo, en el capítulo 20, versículo 12 y al 20, nos habla ahí el Señor, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Si nosotros no guardamos el verdadero día de reposo, mis queridos hermanos, nuestra santificación es en vano, porque solamente el sábado tiene la santificación que nosotros necesitamos, y el único que santifica es Dios a través de lo que Él ha establecido, a través de su día santo. El sábado es una señal de pertenencia. Es una señal que nos muestra que nosotros tenemos una relación de pacto. ¿Qué significa esto? Que el sábado, mis queridos hermanos, identifica a las personas que reconocen a Jehová como su Dios, que es una bandera que muestra la lealtad al Creador. Quiero ponerles un ejemplo ya para finalizar, para que quede lo suficientemente claro y usted pueda decidir, mis queridos hermanos y amigos. Un ejemplo bíblico, paralelo, un paralelo vamos a poner. Por ejemplo, la circuncisión era señal de pacto, ¿verdad? Según nos dice allá en Génesis 17:11. El sábado es la señal del pacto espiritual. Es una señal de santificación también. Dios aparta a un pueblo, ¿verdad? Según Ezequiel 20:12, dice, les di mis mandamientos para que fuesen por señal, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Escucharon, mis queridos amigos? El sábado es el canal por el cual Dios quiere santificarnos. La palabra santificar significa apartar para un propósito santo. Esto revela una verdad muy profunda. El sábado, mis queridos hermanos, es la señal de que Dios está santificando a su pueblo. No es el hombre quien se santifica a sí mismo, no, sino Dios quien lo santifica. Y el sábado es el recordatorio de esa obra. Otro punto importante, el sábado identifica al verdadero Dios creador. En Éxodo 20:11 dice, da la razón del sábado porque en 6 días hizo Jehová, ¿verdad? En tiempos de confusión espiritual, mis queridos hermanos, la pregunta central es, ¿a quién adoras? Apocalipsis 14:7 dice, adora al Creador. Y sigue diciendo, el remanente, también ahí en Apocalipsis 12:17, habla de un remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 14:12 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está
demasiado claro de la importancia de guardar los mandamientos, el cual incluye el mandamiento de guardar el sábado, ¿verdad? La señal del sábado, mis queridos hermanos, está unida a la autoridad del Creador y a la lealtad a sus mandamientos. El sábado, mis queridos, es un ritmo semanal de fidelidad. No es solo un día libre, es un acto repetido de fe, obediencia y de identidad, ¿verdad? Ahí dice en Isaías 58, 13, 14, que es una bendición para quienes lo honran el sábado. En hebreo, de hecho, en el capítulo 4, versículo 9, 10, dice que queda un reposo, un sabatismos para el pueblo de Dios. Un reposo en Dios. Algo muy importante, y con esto ahora sí vamos a terminar después de 40 minutos, ya se nos fue el tiempo. Algo muy importante que no puedo dejar de decir. En el capítulo 14, como decía, capítulo 14, capítulo 16, 17 y 18, nos habla de un poder que según Daniel 7:25 cambiaría los tiempos y la ley. Una alusión directa al día de reposo, ¿verdad? Sábado, ya que es el único mandamiento que tiene que ver con tiempo y que tiene que ver con el Dios verdadero. Es lógico pensar que al proclamarse este poder similar a Dios, iba también a utilizar sus prerrogativas de Dios para tratar de cambiar algo que ni él mismo Dios se atrevería a cambiar. Porque lo que hace Dios permanece para siempre. Pero este poder, que también le llama en Apocalipsis Babilonia, cree que puede cambiar los tiempos y la ley. Casi nada, ¿verdad? Dios ha dado el sábado, mis queridos hermanos, como señal especial, pero Babilonia creó también una señal para sus seguidores. Por eso creemos que el conflicto final, mis queridos hermanos, será entre estos dos grupos, los que tienen el sello del Dios viviente el sábado y los que tienen la marca de Babilonia o de la bestia, un día de reposo espurio. Porque cada día de reposo denuncia a quién le pertenecemos. Mis queridos hermanos, quisiéramos abundar un poquito más sobre este asunto, eh, pero esperamos que haya quedado un poco claro. En nuestro próximo estudio vamos a aclarar, y hay una pregunta obligada que nosotros nos haríamos después de haber escuchado estos argumentos. Una pregunta obligada que nos surge. Entonces, ¿por qué guarda y celebra o se celebra el día de domingo como día de reposo y de celebración en el cristianismo hoy en día? Este es un estudio que lo vamos a hacer en la próxima vez que nos veamos por aquí. Pero yo les pido, mis queridos hermanos, para terminar, yo sé que nosotros los cristianos amamos a nuestro Dios, queremos hacerlo mejor, queremos hacer su voluntad. Y hoy en día nosotros hablamos de la sana doctrina, hablamos de predicar la palabra de Dios tal y como es. Pero a veces creo que nos dejamos llevar por la escuela donde hemos aprendido la palabra de Dios. Porque mayormente nos gusta expresar lo que otros dicen. Somos un poquito haraganes para estudiar la palabra de Dios y profundizar. Pero el día de hoy quiero invitarles, mis amigos, que investiguen sobre este punto importante. Porque al final del conflicto, Dios llamará o sellará a sus hijos, aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando habla de guardar los mandamientos, estamos hablando de guardar el sábado, el día de reposo, el día en que nosotros tenemos que ir a congregarnos para encontrarnos con nuestro Dios. Esto no es poca cosa. Al final tiene que ver con nuestro carácter. Mis queridos hermanos, que Dios los pueda bendecir, que Dios pueda guiar cada uno de nuestros corazones y podamos enseñar la verdad, porque es la única que nos hará libre y la verdad es Jesús. Querido Padre, gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo, que nos siga
ayudando para entender en estos últimos días tanta luz que está reservada para los justos, pero que a veces la mentira, como usted habla ahí en Mateo, se iba a expandir por el mundo. Hay tantas mentiras en las iglesias, en la política, en la economía, en fin. El diablo quiere engañarnos, pero su palabra es clara. Los mandamientos que usted ha dejado, que es la luz de las naciones, son los que brillan hoy en día. Y al final hay un mensaje, el mensaje de los tres ángeles, que nos traerá la luz en todo su esplendor y habla de aquellos obedientes a sus mandamientos, a su palabra, y los que tienen la fe de Jesús. Permita que seamos parte de ese grupo, Señor, que podamos dar a conocer su verdad, su palabra, en el mundo entero. Gracias. Favores que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.